Muy buenas noches. Buenas noches. Están bien seguro para poder hacer una pequeña revisión. Entonces, de hecho que estas dos últimas diapositivas han formado parte de los trabajos que también ustedes han hecho en forma asincrónica. Cuando hablamos de la religión como objeto de estudio filosófico, especialmente la religión en abstracto, que nosotros entendemos el vínculo bueno, que existe entre el ser humano y en quien deposita su fe. O sea, sin fe no puede haber religión. Y también nosotros tomamos la idea del religar, ¿verdad? Uno de los sentidos etimológicos de la palabra religión. Entonces así como le decía, hay una segunda parte del trabajo que veo que algunos ya hicieron y algunos planteamientos que salen de esta diapositiva, pero hay un texto original que es el artículo lo que yo utilicé para entresacar las ideas principales para esta clase al menos. Y también la clase anterior o la diapositiva anterior que ustedes usaron para su trabajo número uno. Entonces vamos a ir compartiendo algunos elementos. Una función que parece ser universalmente característica de los grupos religiosos es el culto. Habíamos estudiado el tema del culto, el sacrificio y otros conceptos así también vinculados con lo que es la religión. Entonces, por definición, nosotros podemos entender también que esto necesita como mínimo dos elementos o tres elementos. También si consideramos, por ejemplo, el sacrificio, ahí tenemos al ser humano, tenemos en quien deposita la fe y hay un objeto que utiliza como parte del sacrificio. Puede ser un animal, puede ser simplemente algo inanimado, pero generalmente es algo que tiene vida. Y tiene que ser también de un elemento cuando se trata de un ser vivo, eh, lo que mezquina mucho el realizador del sacrificio. Entonces, en ese caso, también el autor nos menciona que surge lo que se llama el sacerdocio, o sea que el que cuida de los rebaños sería en términos metafóricos, pero los rebaños son los creyentes. Y la cantidad de creyentes es importante en el sentido también para darle fuerza a la religión. Mientras más creyentes haya, también es como que tiene más fuerza y estos sacerdotes son los considerados maestros del rito, lo que van a tratar de preservar y conservar. Guían a la comunidad de creyentes, porque el creyente necesita también cierta señal de vez en cuando, como para mantener o fortalecer su situación o su vínculo con aquel que filosóficamente es imposible que demostremos, ¿verdad? Pero eso no se discute en el campo dogmático. Ahora, la definición, conservación y desarrollo de la doctrina es también una función importante y se encuentra desde el punto de vista analógico en todos los grupos religiosos. Eh, si pensamos cuando que esto no es posible, tampoco vamos a pensar lo que el grupo religioso va a persistir. Entonces, está el sujeto que cree, evidentemente, o sea que es lógico que la fe se deposita en un ser no visible, pero también caracterizado por alguien que pueda controlar, que más adelante vamos a ver el tema de las emociones de los sujetos. La iglesia, que también es un edificio, pero dentro tiene a los ministros, vamos a decirle, los encargados de mantener a los sujetos creyentes en sintonía, de hacer los recordatorios, de los refuerzos, así como hacemos también en la educación la famosa retroalimentación. Puede ser muy repetitivo, pero
es igual, es una forma de mantener dentro del propósito también de la connotación o la metáfora, lo que significa eso como una esperanza. La iglesia es necesariamente educadora y sus conductores, por tanto, han de ser maestros. Nos referimos a lo que sostiene el culto, entonces son los sacerdotes, o también dependiendo de la religión se puede llamar de diferente manera, de diferente categoría en cuanto a concepto. Entonces el bienestar físico de sus miembros y de la sociedad en general es preocupación solo de algunos grupos religiosos, sobre todo de los que han surgido en Occidente, que sería como la segunda parte, como la continuación, como una reinterpretación del vínculo que existe entre el ser humano y el misterio. Entonces en Occidente, desde los tiempos bíblicos, los grupos religiosos se han preocupado de los enfermos, de los pobres, de los huérfanos y de las viudas. En cada celebración se escuchan estos conceptos. Es como que se orienta más hacia lo desfavorecido. Y yo no sé si uno tiene que estar en una situación de estos citados también como para acrecentar su fe. O sea que yo tengo que estar enfermo necesariamente, o tengo que ser pobre, huérfano o viuda, por ejemplo, para que se despierte en mí esa sensación de que la fe es importante, o el vínculo con el Ser Supremo es importante. O sea, tengo que autosometerme a una crisis solamente, o cuando todo está bien. Cuando todo está bien, me tengo que preguntar si Dios existe, o cuando hay un problema. Entonces ahí, así como concepto siempre, no estamos diciendo lo que el ser humano va a poder experimentar. Y si, así también como dijimos, si va a ser por merecimiento, va a ser más complicado ahora. La comunidad misma es la última autoridad en lo esencial de la fe, porque ¿qué pasa si la comunidad también se debilita o deja de creer? Una teología o el lenguaje de los teólogos puede someterse al analizarse por medio de la lógica formal y la semántica. Y ahí surge la pregunta también que yo le había hecho en el trabajo número 2. ¿Cuál es la estructura lógica de la fe? ¿Cuáles son las condiciones de verdad de la fe? Por ahí si surge algún planteamiento que pueda servir como respuesta, a mí me gustaría escuchar. Especialmente estas dos preguntas que están acá, que están relacionadas. ¿Cuál es la estructura lógica de la fe? ¿Y cuáles son las condiciones de verdad de la fe? O en realidad no se puede hablar en términos de lógica de la fe. Desde el punto de vista dogmático, sí, el que cree sostiene que es una cuestión indiscutible, ¿cierto? Y también las condiciones de la fe, de los aspectos mencionados del tema de que yo tengo que llevar una vida, por ejemplo, no tan decorosa, una situación en desventaja, vamos a decirlo. Y ahí es como que me siento no completo y solicito el soporte no del otro sujeto hombre, sino de un ser que pueda tener la capacidad o la posibilidad de intervenir en la ayuda que uno solicita. Entonces, ¿qué surge a partir de esta pregunta? Si usted ahora mismo no tiene respuesta, o lo que ya respondieron, o cómo lo han hecho, no precisamente así en forma memorística, sino que tuvo en cuenta como para considerar su respuesta también como válida. Especialmente, ¿cuál es la estructura lógica de la fe? ¿De qué se sostiene la fe? Desde el que cree y desde el que observa. ¿Qué podemos decir? Una opinión, dos opiniones suficientes. ¿Quién ya hizo el trabajo número 2? O sea, el último trabajo, en realidad los números ahí no cuentan. Se van a reservar para el siguiente encuentro presencial, entonces registren esta pregunta
para que también podamos compartir el producto de la reflexión que ustedes tengan. ¿Cuál es la estructura lógica de la fe? Entonces, lo dejamos para ese entonces. Ahora, el ritual también tendrá sus guardianes, que son los sacerdotes, y sus creadores, los artistas. Sacerdote no precisamente tiene que ser aquel que está dentro de una religión específica, sino aquel que acompaña, aconseja y cuida la parte espiritual o el aspecto espiritual del ser humano. Y quienes serían los consagrados, ¿verdad? El diferente también en cuanto a esa convivencia entre los seres humanos. En la creación del ritual se puede poner en juego todo el alcance de la inventiva humana. De hecho que también ahí el propósito o el interés que cada uno tiene, de acuerdo a la idea que sostiene, lo va a usar también como para ganar adeptos. Si uno por oficio es sacerdote, evidentemente también que va a hacer la campaña para ganar adeptos. Entonces no diría lo contrario, lo en contra. O sea que va a haber la expresión de lo que dice o expresa su religión o sostiene su religión en cuanto a la esencia. O sea que nosotros podemos pensar en una religión sin nombre en ese sentido, solamente el vínculo que se puede establecer entre el ser humano y esa convicción que tiene que el Ser Supremo existe y que le puede ayudar en cierto momento como para sacar, no sé si son beneficios o que le puede ayudar para evitar que le suceda algo negativo y muchas situaciones. En el rito se emplean necesariamente muchos símbolos visuales, orales y escritos. Estamos llenos de símbolos, ¿verdad? Ahora, esos símbolos tienen su nombre de esa manera justamente porque tiene un significado. Puede ser un pedazo de ladrillo, puede ser un pedazo de madera, puede ser un pedazo de lo que el otro llama imagen. Le prende vela, para el no creyente eso puede ser un simple objeto. Sin embargo, para el que cree es algo demasiado importante, algo fundamental. Entonces, para entender su importancia y sentido hay que meterse en la mente y en el corazón del hombre religioso. La famosa empatía como se usa hoy en psicología, ¿verdad? Y hay que ver la posibilidad también si eso me permitiría entender del por qué un ser humano adora un objeto. La combinación de la doctrina, el rito y la contemplación personal puede crear en la intimidad de algunos una experiencia religiosa. Esa experiencia religiosa que va a ser estudiada en la fenomenología que tenemos en la siguiente unidad. Pero tomada como categoría o como objeto de investigación, la experiencia religiosa casi carece de sentido. O sea que desde el punto de vista filosófico, y aquel que nunca pasó por esos territorios, entonces es como que sería como un sinsentido, sin contenido. ¿Por qué? Porque si yo voy a analizar una situación desde mi no creencia o desde mi actitud, por ejemplo, de que es absurdo que el ser humano crea, bueno, entonces va a ser muy difícil de hacer una filosofía de la religión como corresponde. O sea que no es que yo tengo que creer, sino tengo que creer que el ser humano puede creer. Entonces, desde ahí puedo hacer mi análisis. No se puede empezar con la experiencia religiosa si se quiere entender la mente religiosa. Porque eso no... Por ahí el ser creyente, el que tiene esa experiencia religiosa, sí, convencidísimo de que así tiene que ser. Y no... Entonces, la convicción del sujeto, el filósofo, entonces la convicción de que el otro, que es posible que crea, que es posible que use símbolos, que es posible que esté en su mente que existe un ser supremo, lo que en ningún sentido lo discutiría. Entonces los símbolos religiosos fluyen de la doctrina, porque la doctrina es la que sostiene entonces la religión, y dentro de la religión están los símbolos que se comparten y se utiliza así como criterio incluso de mucha comunicación.
Es verdad que uno no tiene que pertenecer a una determinada religión para apreciar las obras artísticas creadas en esa religión y compartir una fe concreta para contribuir al arte o la literatura de esa fe, que también puede ser una opinión del el aspecto externo, el aspecto objetivo, o sea que esa objetividad de la religión y la religión vista desde el punto de vista abstracto, lo que también nos plantea Duberti en este documento. Pero para comprender un símbolo hay que comprenderlo dentro del conjunto de creencias que forman su matriz. Puedo preguntar, ¿qué significa eso? Voy a entender cuando me explican, pero si yo no vivo eso, va a ser difícil de realmente sobrellevar y explicar de manera objetiva una situación. Los símbolos son multiformes, incluyen del todo, desde palabras hasta incienso. Por ejemplo, en la Edad Media, cómo se usaba el incienso. Hay que ver qué sigue, ¿verdad? Que hoy día, por qué se utiliza, cuál era el propósito en ese entonces y cuál es el propósito en la actualidad. Hay un cierto refinamiento en el uso de los símbolos. Se suele decir que la habilidad para pensar analógicamente es una señal de inteligencia. O sea que, nuevamente, un criterio también que se puede tomar de acuerdo a lo que se utiliza dentro del camino religioso. Entonces, los símbolos pueden tener diversos niveles de sentido. Un simple crucifijo, por ejemplo, una madera cruzada para el que no cree. Pero para el cristiano, por ejemplo, eso significa un compromiso. Incluso usa en forma metafórica, por ejemplo, el peso de la cruz, o hay que llevar la cruz. Entonces, fíjense que totalmente distinto la visión. O sea, que yo lo que no puedo hacer es desvirtuar, por ejemplo, esa creencia. Porque si yo hago esa función, difícilmente voy a hacer una filosofía de la religión. Y también sucede esto en los ritos sagrados. Baudelaire, ustedes lo conocerán, escritor francés, escribió "Y no sin razón", y nos dijo que los sacerdotes son los servidores y los secretarios de la imaginación. O sea, lo toma como imaginación el contenido de la religión y desvirtúa por completo la posibilidad de que pueda darse en algún sentido esa relación del sujeto con el ser supremo. Entonces, esta es una cuestión clave a indagar: si la religión surge en el hombre de fuerzas no racionales o si la dotación intelectual del hombre le lleva a reconocer su fundamental dependencia de un ser trascendente. Porque también si el ser humano se pusiera así como que es un ser demasiado significativo, entonces tampoco iba a buscar, pues, el respaldo como para completar ese aspecto que consciente o inconscientemente le pueda faltar. Los que buscan situar la religión sobre una base racional afirman que o bien la razón se ve en algún sentido forzada a reconocer un Dios, o bien la fe tiene sentido incluso en el caso de que la existencia de Dios no pueda ser demostrada. Entonces, si la razón lo hace muchas preguntas a la fe, de hecho que la fe no le va a poder dar la respuesta como corresponde. O directamente utilizo la palabra fe y no exijo ningún otro elemento. Por ejemplo, el hecho de que Dios tiene que ser demostrado. Pero la demostración no se hace en forma física, sino por los efectos. La causa eficiente entonces se manifiesta, por ejemplo, en la naturaleza, en el orden, como el que nos quiere convencer, de esa manera se va a referir. Y lo que se niega en un fundamento racional, aún reconociendo el carácter natural de la religión, ponen su origen en la estructura emocional del hombre, lo que le decía. Entonces, esa parte también se puede trabajar y funciona cuando el sacerdote o alguien de su categoría que tenga esa intención, entonces trata de persuadir al otro ser humano también para que se convierta en adepto. Entonces, el modo como se entienden las emociones tiene aquí evidente importancia. ¿Se siguen las emociones de la percepción o tienen su inicio en sí misma? De la incompletez o esa voluntad o involuntad del ser humano,
también eso puede manifestarse. Entonces la teoría de la religión depende en algún sentido de la teoría del conocimiento. Famoso dogmatismo, escepticismo, relativismo, racionalismo, idealismo, realismo. Entonces todo eso también de algún modo puede influir en nuestro comportamiento cuando hablamos de emociones. Puede ser que eso ocurra de forma consciente e inconsciente, pero lo que menos va a ser observado pues, si es así. Porque bueno, no forma parte, no es el objeto de estudio. La religión es una cuestión de cultura, más que una disposición innata. O sea que no sabemos si el ser humano nace ya religioso o aprende de su entorno a ser religioso o aprende a adorar. Desde esta perspectiva, entonces la religión se aprende como se aprende todos los demás. O sea, es una afirmación. Si se niega la revelación divina y no hay evidencia conocida para afirmar la existencia de Dios, y esto llega a ser culturalmente reconocido, entonces la religión desaparece. O sea que no es tan complejo. Y todas estas opiniones luego, también de una manera un poco más profunda, vamos a encontrar en ese libro, o sea que el artículo de Uberti, La religión como objeto de estudio filosófico, que está publicado y también tenemos en la plataforma. Ahora, si algunos de ustedes tienen algún planteamiento, acotación que quieran hacer, entonces podemos escuchar. Bien, entonces lo que le reitero que esta diapositiva que estamos usando ahora, usted también van a usar para responder. En realidad no son preguntas directas, sino usan las frases, pero contextualizándolo nos puede servir como para iluminarnos en el momento de responder las preguntas. Que para usted me imagino que son todas sencillas, ¿verdad? Como también ha sido el trabajo anterior. Y también recordarle que cuando no hay, por ejemplo, una clase sincrónica, siempre habrá una pequeña actividad que realizar y no es que ustedes van a hacerlo en el día, así precisamente, sino se activa en ese momento y la persona que quiera hacerlo en el momento ya también lo puede realizar sin inconveniente. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que cierra esta parte de la unidad 1 y arrancaríamos la unidad 2 en la siguiente clase que nos corresponde justamente presencial. Muchísimas gracias por la atención y nos reencontramos entonces en la siguiente clase. Muchas gracias, Gracias, profesor. profesor. Buenas noches. Gracias, Bueno, profe. muchas gracias.